levantar la mano el doctor Mauricio Peralta para que yo pueda habilitarle desde acá el audio. A ver, intentaremos esta posibilidad. Esperen un momento, por favor, doctor Peralta. Voy a tratar de ver cómo se puede habilitar el audio para usted. Si el coadministrador de esta reunión está por ahí, no sé si pudiera ayudarme a activar el audio para el doctor Peralta. No sé si ahora me escuchan. Ahora sí te escucho, Mauricio. Sí, adelante, Bien. Mauricio. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, buenos días a todos. Les presento al plantel docente de la asignatura que este año nos vamos a hacer, bueno, vamos a asumir el reto de volver a retomar la actividad académica en la materia de farmacología, ¿no? Voy a ceder la palabra a el doctor Mauricio Peralta, que es el coordinador de la gestión 2022. Adelante, doctor Peralta. Bien, buenos días a todos. Hemos tenido ciertas dificultades para ingresar y especialmente con el audio. Veo que el número de alumnos ha aumentado a 16. De todos modos, es un número bajo para la primera clase, siendo de que normalmente en la primera clase hay muchos más alumnos. Tal vez, no sé si no han tenido toda la información, pero se ha posteado en el Classroom el enlace y las instrucciones y los horarios de las clases teóricas. Bueno, iniciamos la gestión 2022. Esperemos que sea una gestión fructífera tanto para nosotros como docentes, como para ustedes como estudiantes. El propósito del plantel docente de la asignatura de farmacología es justamente de que los estudiantes tengan todas las chances, todas las posibilidades de poder aprender farmacología y no solamente intentar aprobar la asignatura. De por sí, farmacología es una asignatura bastante complicada en muchos sentidos, especialmente en cuanto a la cantidad de información contenida en la misma, en el plan global y en la temática de la misma. Por eso, queridos estudiantes, y quiero pedirles en esta clase inaugural de que al ser una materia extremadamente complicada y con mucha información, ustedes tienen que dedicarle mucho tiempo a esta asignatura. Solamente dedicándole tiempo y estudio, ustedes van a tener éxito fundamentalmente en el aprendizaje de la misma, y obviamente que un aprendizaje válido y completo va a conducir a que ustedes puedan aprobar. Recording in progress. Entonces, esas son el objetivo, es el objetivo que ustedes deben tener, el de aprender farmacología y poder aprobar la materia. Yo, como coordinador de la gestión 2022, quiero hacer hincapié en que vamos a hacer todo lo posible para que esta gestión
se lleve con todos los parámetros de una buena relación entre los docentes y los estudiantes en el sentido estrictamente académico, ¿no es cierto? Es decir, que ustedes, al ser estudiantes y nosotros al ser docentes, no quiere decir que debemos estar separados y nosotros aislados de ustedes y ustedes viceversa. Estamos disponibles para que nuestros estudiantes acudan a nosotros cuando tengan cualquier duda o cuando tengan algún problema o alguna inquietud que ustedes quieren que les ayudemos a resolver. Muy bien, con esas pocas palabras voy a ceder el resto del tiempo al doctor Oscar Calvimonte, que es el docente encargado de las primeras clases teóricas de la asignatura. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Peralta. Bueno, vamos a pasar ahora a desarrollar la temática asignada para hoy. Tenemos 157 participantes. Espero que todos ustedes estén, bueno, con un audio perfecto y también con la presentación disponible en pantalla. Vamos a grabar esta reunión y vamos en su momento a tenerla disponible para, bueno, para repetirla si ustedes quieren en algún otro momento. Sin embargo, les digo que dentro de lo que es la obligación del estudiante es asistir a las clases teóricas y también a las clases prácticas, ¿no? La virtualidad permite eso. La virtualidad te permite asistir a tus horarios de las teóricas y obligatoriamente también asistir a tus clases prácticas. Por eso eres estudiante de la Facultad de Medicina. Ya estando en el tercer año, ustedes tienen varios retos, desafíos. Uno de ellos está en que a partir de ahora se inicia la transición de un ciclo preclínico hacia un ciclo clínico. Y tu formación, este tercer año, te va a permitir ese paso, esa transición. Pero obviamente, con sólidos conocimientos, uno logra avanzar en el periodo clínico. ¿Ya? Entonces, ese es el desafío y el reto, como dijo el doctor Peralta. ¿Ya? Entonces, empezamos la clase presentando a todo el plantel. Además del doctor Mauricio Peralta, está el doctor Fernando Jacobs, está la doctora Sonia Crespo, está el doctor Ciro Zavala y estoy yo como parte de este quinteto de docentes que va a hacerse cargo de la asignatura tanto en la parte teórica como en la parte práctica. ¿Ya? La recomendación es de que ustedes en la actividad práctica ingresen al Classroom propio que ha creado cada docente con sus grupos prácticos y puedan desarrollar la actividad en ese espacio. ¿Ya? Un consejo que les doy y una recomendación especial para todos es de que alumnos no empiecen a migrar de un lado a otro. El alumno que está asignado a un docente se quede con ese docente porque es parte de una planificación académica. ¿Ya? Los espacios que tenemos como docentes para aceptar alumnos ya están completos. Por lo tanto, hay que seguir ese mismo orden. ¿Ya? Una cosa importante también les recalco. Ningún docente de la teoría, de ninguna materia puede, ni de la práctica, puede cambiar horarios y acomodar al horario que se le ocurra. Si tú tienes semiología y esta semiología es de 10:30 a 12:15, esa semiología práctica vas a hacerla en ese horario. Ningún docente puede decirte, oye, sabes que no vamos a pasar en este horario, lo vamos a llevar a la noche mejor. Ya está desorganizando la estructuración de una planificación del tercer año. ¿Me entiendes? Porque seguramente tú como estudiante en ese otro horario tienes otra asignatura y tienes otra actividad académica. Por lo tanto, lo que nosotros estamos tratando de organizar es que este año, todo el tercer año, tenga un espacio y tenga un horario asignado. ¿Ya? La excepción es en la teórica. En la teórica es posible que algunos docentes puedan llevar la teórica a otro horario para desarrollar esta actividad, pero es un horario accesible, donde no vas a tener problemas con la práctica, digamos, de otra asignatura. ¿Listo?
Pero en la parte práctica, generalmente se respeta la carga horaria y esta carga horaria se desarrolla durante toda la gestión y te va a permitir a ti también desarrollar tus actividades de manera planificada, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar la asignatura. Esperemos de que el audio y la parte visual esté correcta. Muy bien, vamos a... Muy bien. Les voy a presentar la asignatura. El primer módulo que vamos a ver, y este módulo dura 2 meses y medio a 3 meses, es farmacología general, ¿ya? El siguiente módulo que vamos a observar es la farmacología clínica y finalmente el último módulo que vamos a ver al final de la asignatura es la farmacología transversal. Entonces, la asignatura está dividida en 3 unidades, si ustedes quieren. La primera unidad, farmacología general, 3 meses. La segunda unidad, farmacología clínica, que son más o menos otros 3 meses. Y finalmente, el último trimestre será la farmacología transversal. Y cada una de ellas tiene un contenido temático, ¿ya? Por ejemplo, la farmacología general, que vamos a empezar a ver ahora, incluye varios temas, varios contenidos, ¿ya? Aquí vamos a ver las bases farmacológicas de la terapéutica, ¿no? Que incluye lo que voy a dar yo estas 2 semanas, que es el uso racional de medicamentos, ¿ya? Vamos a ver diferentes aspectos que hacen a que nosotros, de acá en adelante, tengamos este desafío, el uso racional de medicamentos, ¿ya? Luego, después de dar yo esta temática, viene farmacodinámica y farmacocinética, que está a cargo de otro docente, y van a ver ustedes aspectos de mecanismo de acción y lo que tiene que ver con vías de administración y metabolismo y expresión, ¿ya? De fármacos. Luego vamos a ver blancos biológicos, que es identificar un poco el sitio de acción de fármacos, y después viene la temática de sistema nervioso autónomo, donde vamos a ver el simpático y el parasimpático, ¿no? Farmacología del sistema nervioso simpático, agonistas y antagonistas, y farmacología del sistema nervioso parasimpático, también agonistas y antagonistas. Y finalmente, para terminar este módulo de farmacología general, vamos a enfocar la temática de mediadores locales. Entonces, lo que ustedes están viendo es todo el contenido temático de esta unidad llamada farmacología general, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tratar de explicarles es estas unidades y los contenidos. Luego, el siguiente trimestre, vamos a ver lo que es la farmacología clínica, ¿ya? La farmacología clínica incluye todo este contenido temático, ¿ya? Es decir, patologías prevalentes por aparatos y sistemas y su manejo farmacológico, ¿ya? Por ejemplo, en la parte de sistema cardiovascular vamos a ver hipertensión arterial, angina de pecho, lo que es también insuficiencia cardíaca, ¿ya? En la parte endocrinológica vamos a ver farmacología de la glándula tiroidea, vamos a ver la farmacología de la diabetes mellitus, ¿ya? También vamos a ver la farmacología de los trastornos suprarrenales. En la parte de sangre vamos a ver anemias, dislipidemias y trastornos de coagulación, ¿ya? En la farmacología del aparato digestivo vamos a ver patología prevalente relacionada a enfermedad ulceropéptica y trastornos de la motilidad, ¿ya? El manejo farmacológico, el enfoque farmacológico de este aparato y sistema. También vamos a ver en la farmacología respiratoria todo lo que es la terapia del asma bronquial, la tos y las secreciones bronquiales. ¿Listo? Entonces, esto va a ser el segundo trimestre. ¿En qué sentido vamos a desarrollar la actividad? Primero, en precisar bien el diagnóstico. De ahí tenemos una buena interrelación con lo que es la parte de fisiopatología y semiología. Y vamos a ver el enfoque terapéutico de todas estas patologías, ¿ya? Pensando siempre en la racionalidad de la intervención, la oportunidad de hacer un buen diagnóstico, y no se olviden de que con sólidos conocimientos de farmacología se puede hacer un abordaje terapéutico adecuado de estas patologías, ¿ya? Aquí vamos a hacer énfasis en esto que ustedes ven al pie de la diapositiva, que es la prescripción basada en evidencias, que significa que todas las conductas terapéuticas que utilizan fármacos tienen una evidencia científica sólida que las respalda.
Y finalmente, el último trimestre de este año, vamos a ver lo que se llama temas que hacen a la farmacología transversal, ¿ya? Y aquí están los contenidos, ¿no? El manejo del dolor, el tratamiento del dolor y de la inflamación. Aquí vamos a ver lo que es antiinflamatorios no esteroideos, también vamos a ver los fármacos analgésicos opioides, vamos a ver toda la terapéutica antiinfecciosa, tanto bacteriana, viral como parasitaria, ¿ya? Y también por hongos. Y lo que vamos a ver es el manejo del paciente intoxicado. En la intoxicación vamos a ver tóxicos comunes, que son parte de la toxicología forense, y vamos a ver toxicidad medicamentosa, que es productos de terapéuticas que a veces, de acuerdo al fármaco y a la patología, pueden exponer al paciente a este problema de salud, ¿ya? Y lo mismo, acá vamos a hacer énfasis también en lo que se llama prescripción basada en evidencias, que tiene respaldo de investigación y que habilita al médico a hacer terapias porque ya hay parámetros de investigación que así lo permiten. ¿Listo? Entonces, esta patología va a ser abordada el último trimestre y también los docentes a su turno les van a dar los contenidos en la parte teórica. ¿Ya? Fíjense, vamos a retornar al principio. Tanto en farmacología general como en la parte clínica, como en la parte transversal, tiene un componente teórico-práctico. La parte teórica la vamos a desarrollar por vía virtual. La parte práctica también hasta que la pandemia lo permita. En cuanto se habilite la posibilidad de volver por instructiva, ¿no? Facultativa, se va a desarrollar la actividad de manera presencial. Pero mientras esta actividad se nos permita llevar virtualmente, la vamos a desarrollar en el ambiente virtual, ¿ya? Les digo, hay una parte teórica donde está la parte de conceptos, se les da los lineamientos, se les da la parte de contenido, de qué fármacos forman los grupos farmacológicos, cuáles son la farmacodinámica, la farmacocinética, cuáles son los usos terapéuticos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es en la parte teórica. Y en la parte práctica hacemos aplicación de fármacos, ¿ya? Hacemos casos problema y planteamos posibilidad de hacer posicionamiento terapéutico y establecer terapias posibles, ¿ya? A partir de un razonamiento que se llama farmacoterapia razonada, ¿no? Entonces, en resumen, hay una farmacología general, que es lo que vamos a abordar este primer trimestre, hay una farmacología clínica, que es lo que abordamos el segundo trimestre, y una farmacología transversal, que abordamos el tercer trimestre. ¿Ya? Esto es el panorama general de la asignatura. ¿Ya? Las fuentes de información. Utilizamos varias fuentes de información, ¿ya? Utilizamos los libros de farmacología como este que es el Bertram Katzun, ¿ya? Es un libro que está en su 14ª edición. Es probable que este año se haga la 15ª edición. Siempre nos manejamos con las ediciones últimas, ¿ya? También utilizamos el Goodman y Hillman, ¿ya? Que es base farmacológica de la terapéutica, que es otro texto de consulta que ustedes deben, bueno, en cada tema hay la posibilidad siempre de consultar más de un texto, ¿entienden? Y cuando nosotros damos la clase, generalmente es consensuando un poco lo que dice un autor y lo que refuerza otro autor, ¿ya? Otro texto de consulta es este Vademecum, el Infomerc que utilizamos para la parte práctica. Sería muy bueno que ustedes también lo tengan. Y otros libros también, como fíjense, la farmacología de Netter. Hay una farmacología llamada en esquemas de Neal, donde tiene organizadores gráficos muy interesantes, ¿no? Una farmacología en esquemas que hace que tú tengas, digamos, una visión muy clara de un tema de manera muy resumida. También utilizamos el libro de Washington, que es un manual de terapéutica médica, y también el Handbook, que es un libro de farmacoterapéutica. ¿Ya? Entonces, este es un poco la consulta bibliográfica que ustedes, y los libros que ustedes van a tener que respaldar su lectura
cuando tengan alguna duda. ¿Ya? Este es el panorama de la bibliografía que utilizamos. Y además, en algún caso, apelamos a sitios web donde hay también información farmacológica. Pero generalmente nos basamos en la parte de libros, ¿ya? Y en la parte práctica sí les vamos a dar también bibliografía de otras fuentes en caso necesario. Muy bien, vamos ahora a entrar ya en tema, que es la farmacología general, y vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de uso racional de medicamentos, ¿ya? En esta unidad y en este tema, lo que vamos a tratar de abordar es esto, ¿no ve? Vamos a ver un poco de la historia de la farmacología, qué áreas de estudio involucran la farmacología. Vamos a ver qué es el fármaco en su concepto. Vamos a ver qué es la farmacoterapia razonada, qué componentes tiene, qué principios tiene, porque a partir de aquí se hacen, ¿no? Se hace una estrategia de un criterio de selección, se seleccionan medicamentos de acuerdo a la patología del paciente, ¿no es cierto? Se trata de individualizar la farmacoterapia y se trata de prescribir adecuada y racionalmente y se trata también de supervisar una terapia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la farmacología tiene un alcance histórico, tiene una base química, involucra farmacodinámica, farmacocinética, que es lo que vamos a ver después, involucra un desarrollo de una farmacología clínica y obviamente involucra el uso terapéutico de fármacos y involucra también la parte de toxicología. ¿Ya? Veamos un poco los alcances de la farmacología en cuanto a su historia. Todo tiene su historia, toda ciencia, todo campo de investigación tiene su historia. ¿Ya? Es de interés, digamos, para todos nosotros ver cómo ha evolucionado el descubrir fármacos, cómo se ha ido desarrollando la historia de la farmacología. Antes se basaba en la simple observación y era ver qué efectos causaba lo que el individuo consumía o lo que el individuo se aplicaba, ¿no es cierto? Esto era en tiempos quizás de cuando la humanidad empezó a vivir en comunidad, era la simple observación lo que guiaba un poco el manejo del tratamiento, digamos, de dolencias o enfermedades. Pero hoy en día ya no es así, ya no se basa en la simple observación, hoy en día se basa en investigación. Se ha desarrollado muchísimo la industria farmacológica en base a mayor conocimiento de la química orgánica y obviamente a gente que se ha ido especializando en el desarrollo de nuevos fármacos, ¿ya? Entonces, hay una correlación de lo que es principio activo, de lo que es dolencia, de lo que son receptores, para ver cómo se puede manejar determinada enfermedad o determinada dolencia, ¿ya? Entonces, si vamos un poco a refrescar, hacer un resumen histórico, vamos a ver de que, fíjense, hay un médico que se llama François Magendie en 1855. Este es un fisiólogo francés que escribió un libro llamado Hechos y Hechos, ¿no? Que son de por sí la base de la ciencia. Es decir, empezó a experimentar con animales y obviamente trató de ver de que distintas sustancias tenían un mecanismo de acción, ¿ya? Quizás fue el primero de iniciar lo que se llama la farmacología experimental. Luego apareció Claude Bernard, nació en 1813 y hasta que murió en 1878. Claude Bernard fue discípulo de Magendie y digamos, se fijó mucho en el tema del curare, ¿ya? Y fue el primero que propuso un mecanismo de acción para este agente. La planta del curare es una planta que utilizan las comunidades que viven en la selva, ¿no? Y que utilizaban como veneno de caza, ¿no? Él propuso un mecanismo de acción. Fue Claude Bernard, digamos, el primero que correlacionó efecto farmacológico quizás con el mecanismo de acción, ¿ya? Después, en Alemania apareció un señor llamado Rudolf Buchheim, ¿ya? Fue el primero que estableció un laboratorio dedicado a la farmacología experimental.
¿ya? En el sótano de su casa habilitó un ambiente y se dice que acá fue la cuna de la farmacología experimental. Se le reconoce ese mérito, ¿no? Quizás fue el primero que experimentó diferentes productos en animales, ¿ya? Luego apareció otro alumno o discípulo de Buchheim, que es don Oswald Schmidberg, ¿ya? Este creó un instituto de farmacología en Estrasburgo. En ese entonces era alemán este sitio, pero ahora actualmente Estrasburgo está en Francia. Y se convirtió un poco en el destino de todos los estudiantes que querían descubrir o investigar fármacos, ¿ya? Entonces, este primer instituto de farmacología en Estrasburgo desarrolló ya algunos fármacos que fueron utilizados después en Europa, ¿ya? Luego apareció el señor Langley, le dieron el nombre de Sir porque fue el pionero de la farmacología en Inglaterra, ¿ya? Y este correlacionó un poco la fisiología, la fisiopatología y la farmacología. En 1857 nace John Abel, este es un norteamericano que estableció la primera cátedra de la farmacología en Estados Unidos. Llevó la farmacología de un terreno meramente experimental hacia un ambiente universitario, ¿ya? Se formó en Alemania con Buchheim y Abel es considerado como el padre de la farmacología, ¿ya? Porque la llevó a las facultades y dijo que había que aprender farmacología en ambientes universitarios y no solamente en laboratorios que están alejados de la universidad, ¿ya? Y finalmente, ya en la Segunda Guerra Mundial, las guerras mundiales a veces contribuyen en esto, pero obviamente estas aceleran un poco la investigación farmacológica y hacen de que acá se utilicen masivamente fármacos, ¿no?, que nacen de prioridades a veces traumáticas, pero que son un impulso para la investigación farmacológica, ¿no? ¿Dónde hemos llegado? Actualmente hemos llegado a laboratorios de investigación farmacológica muy grandes, donde se hace farmacología molecular y se utilizan principios activos tanto naturales como no naturales para desarrollar fármacos, obviamente cada vez conociendo mejor los blancos biológicos donde actúan, conociendo mejor los cambios en el comportamiento celular que se originan y se hace interpretaciones del efecto farmacológico y se correlaciona esto con un uso terapéutico, ¿ya? Entonces, esa es la actualidad. Laboratorios grandes desarrollando investigación farmacológica, ¿ya? Ahora, vamos a ver otro aspecto de la parte de la farmacología, que es la química. La estructura química de los fármacos nos bueno, la química siempre es la base, digamos, del desarrollo de fármacos, ¿ya? Cada fármaco tiene una estructura química y hay una correlación entre estructura y actividad, ¿ya? La estructura química de un fármaco puede acentuar o disminuir sus efectos farmacológicos, ¿ya? Y en muchos casos esto también define la conversión metabólica o no de un compuesto hacia un principio o hacia un compuesto sin actividad farmacológica. Entonces existe esta relación, estructura química de un fármaco y efecto farmacológico o actividad farmacológica, ¿ya? Y otra cosa importante es de que cuando se ha ido investigando los blancos o las dianas farmacológicas, se han descubierto que en muchos casos los fármacos, en la mayor parte de casos, actúan mediante receptores, ¿ya? Estas son macromoléculas, la mayor parte ubicadas en la membrana celular, pero también en otros sitios. Es el sitio donde interactúan los fármacos, ¿ya? Y estas interacciones pueden ser agonistas, como agonistas, activando y produciendo efecto, como antagonistas, bloqueando el efecto del agonista, y las acciones pueden ser reversibles, o sea, durar un tiempo y después no ya presentarse el efecto, o ser irreversibles cuando la unión es fuerte y el enlace se hace covalente, y esto puede ser muy difícil de manejar, sobre todo cuando hablamos de fármacos
que tienen gran potencial tóxico, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista químico hay una relación estructura-actividad y también tenemos que considerar la existencia de receptores de fármacos que se encuentran distribuidos en todas las células del organismo, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a la parte química, ¿ya? Luego, se ve la farmacodinámica. Aquí les voy a dar un poco la introducción a la farmacodinámica, pero esto lo van a ver con más detalle de aquí a 2 semanas, ¿ya? Y la farmacodinámica es el efecto del fármaco sobre el cuerpo. Un fármaco que ingresa al organismo tiene un sitio de acción y esta unión fármaco-receptor produce un efecto farmacológico, ¿ya? Esto es lo que contempla la farmacodinámica, ¿ya? Ahora, hay una relación entre concentración del fármaco y el efecto biológico que produce, ¿ya? En muchos casos, los receptores están ubicados en aparatos y sistemas, ¿no? Y se ha visto de que en mayor proporción pueden ocupar determinado sistema, pero no quiere decir que no hayan receptores similares que interactúen con fármacos en otros aparatos y sistemas. Por eso es de que cuando uno observa el efecto farmacológico, puede ser benéfico en muchos casos, que es el objetivo principal de una terapia, pero puede haber también otros efectos que son secundarios, producto de que ese fármaco no actúa solamente en un tejido, sino puede estar en otros tejidos también. Entonces, este es un principio que hay que reconocer. Hay efectos primarios o terapéuticos y hay efectos secundarios, producto de esta farmacodinámica, interacción fármaco-receptor, ¿ya? Y otra cosa también importante es que existe una relación estrecha entre la dosis que se administra y la respuesta farmacológica, ¿ya? En general, la investigación te permite establecer dosis-respuesta por grupo etario, ¿no ve? Se ve que dosis promedio hace que una población determinada responda con efecto terapéutico, o sea, se obtenga un efecto terapéutico. Y también a qué dosis ya empiezan a aparecer efectos tóxicos, ¿no? Esta es una relación estandarizada. Generalmente, ya en la posología de cada fármaco viene la dosis estándar. Sin embargo, hay factores que pueden alterar la respuesta farmacológica, ¿ya? Es decir, la farmacodinámica puede verse alterada por diferentes causas, digamos. Una de ellas es la edad. Hay que considerar de que los niños no responden igual que los ancianos. El peso, a veces la dosificación es kilo-peso, entonces hay que tener cuidado y hay que hacer un ajuste de dosificación. El sexo, se ha visto que las mujeres pueden reaccionar a algunos fármacos de manera distinta al varón. La dieta tiene que ver, a veces hay compuestos que hay que administrarlos en ayunas y otros acompañando a los alimentos, ¿no es cierto? La raza, en algún caso, se ha visto también que juega un papel importante en el tema de respuesta farmacológica. Los factores genéticos, las enfermedades, el trauma, medicamentos, etc. O sea, hay factores que afectan la respuesta farmacológica y son estos que acabamos de mencionar, ¿ya? Es por eso de que el desafío del médico está en hacer siempre individualización de la farmacoterapia. ¿Estamos? Hay que ajustar el medicamento y la dosificación considerando todas estas variables para obtener siempre un efecto benéfico. Vamos a ver un poco también una introducción a la farmacocinética, ¿ya? Es decir, la farmacodinámica es mecanismo de acción de fármacos que hace el fármaco en el organismo, ¿ya? La farmacocinética es cómo hay que hacer para que el fármaco llegue al sitio de acción, ¿no? Entonces, habrá que tener una vía de administración, ese fármaco tendrá que absorberse, ese fármaco tendrá que distribuirse, ese fármaco tendrá que metabolizarse en algún sitio y después tendrá que eliminarse, ¿no ve? Todo esto es un proceso. La farmacocinética es un proceso, son etapas que tiene que atravesar un fármaco para llegar al sitio de acción y ejercer efecto farmacológico, ¿ya? Entonces, la primera etapa es la absorción, ¿ya? La absorción puede ser oral, parenteral, puede ser también
una vía tópica, ¿no? El medicamento, para el primer paso que debe cumplir es de ser absorbido y llegar a una adecuada concentración en el sitio de acción, porque en este sitio de acción producirá sus efectos farmacológicos buscados, ¿no? Entonces, tendrá que absorberse primero. Segundo, tendrá que distribuirse, ¿no? ¿Por dónde se distribuye un fármaco una vez que se absorbe? Es a través de los líquidos corporales contenidos en la sangre, el líquido extracelular, el líquido linfático, el líquido cefalorraquídeo, es decir, todos los espacios líquidos donde un fármaco puede distribuirse, ¿ya? Ahora, esto tiene variaciones, ¿no? De acuerdo a sus propiedades químicas y físicas, el fármaco puede tener un gran volumen de distribución o puede tener un volumen de distribución menor. Esto depende de su estructura química y física, ¿ya? Y también de qué depende la distribución del grado de unión que tiene a las proteínas plasmáticas. Los fármacos que tienen una alta afinidad por proteínas plasmáticas tienen un volumen de distribución limitado. Aquellos que no se unen a las proteínas plasmáticas pueden tener un volumen de distribución mayor, ¿ya? Y también, si su estructura química si es muy liposoluble, puede difundir fácilmente hacia compartimientos por su alto grado de difusibilidad. Si es hidrosoluble, puede tener menor volumen de distribución y quedarse solamente en compartimientos acuosos, ¿ya? El tercer paso sería el metabolismo, ¿cierto? Un fármaco que se absorbe, se distribuye, tiene que metabolizarse en algún sitio. Y el metabolismo generalmente sucede en el hígado, ¿ya? Y aquí se produce lo que se llama la biotransformación del fármaco, donde este pasa a ser inactivado y fácilmente a un producto que es fácilmente excretable, ¿ya? Digamos, que aquí interviene un gran número de enzimas que producen esta biotransformación, ¿ya? Enzimas que hidrolizan, conjugan, oxidan o reducen compuestos hacia compuestos ya con inactividad farmacológica, o sea, productos inactivos desde el punto de vista farmacológico y fácilmente excretables. Esto sucede en la mayor parte de casos, pero también hay excepciones, ¿no ven? Ejemplo, las benzodiazepinas, ¿no ven? Ejemplo, pónganse el diazepam. El diazepam es un fármaco que se utiliza como sedante hipnótico. Este diazepam puede ser inactivado en el hígado, pero hay que atravesar varias etapas porque quizás la biotransformación no inactiva del todo al fármaco, sino se produce un metabolito que todavía tiene actividad farmacológica como el desmetildiazepam, por ejemplo, y esto puede ser explicar un poco el mecanismo de acción prolongado que tiene un fármaco, ¿no? Que tarda en ser inactivado en varias instancias de biotransformación, ¿ya? La excreción, ese fármaco que se absorbió, se distribuyó, actuó, se metabolizó, se inactivó, tiene que excretarse por algún sitio, ¿no ve? Y este sitio es generalmente el riñón, es el órgano más importante de excreción de fármacos. Pero no es el único. Existen otros como el hígado, pulmón y la piel, ¿ya? Que están involucrados también en mecanismos de eliminación de fármacos, ¿ya? Entonces, también aquí influyen algunas variables, ¿no? Que hacen que los fármacos puedan excretarse con mucha solvencia, con bastante margen de seguridad y otros que sean difíciles de ser excretados. Por lo tanto, hay que vigilar mucho su dosificación y su intervalo de dosificación, ¿ya? Y finalmente vamos a ver estos llamados factores biológicos que modifican los aspectos farmacocinéticos, ¿ya? Si hemos dicho, en la parte de mecanismo de acción influyen factores en la respuesta de fármacos. Acá también hay factores que influyen en el comportamiento farmacocinético de muchos de ellos, ¿ya? También está la edad, el peso, la obesidad, si el paciente tiene o no tiene edema, si tiene enfermedades o no concurrentes. Aquí también se ve la interacción de fármaco. A veces las terapias no son monoterapias, sino son terapéuticas asociadas. Por lo tanto, hay que ver si hay o no interacción de un fármaco
en todas las instancias o etapas de la farmacocinética. Hay fármacos que pueden competir por el sitio de absorción, por ejemplo. Hay fármacos que se distribuyen de manera diferente cuando están solos que cuando están asociados a otros compuestos, ¿ya? Lo mismo pasa con la conversión metabólica y con la expresión. Entonces, estos factores son, ¿no?, la edad, el peso, la obesidad, edema, enfermedades concurrentes y la presencia de otros compuestos que pueden modificar el componente farmacocinético o el comportamiento farmacocinético de un compuesto, ¿ya? También tiene que ver la dieta. Por ejemplo, si yo prescribo a un paciente, eh, veamos un macrolide, ¿ya? Ejemplo, vamos a decir la claritromicina. La claritromicina, en general, los compuestos estos que tienen el mecanismo de acción de inhibir la síntesis de proteína bacteriana, deben darse en ayunas, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se da con dieta, estos compuestos tienden a unirse a las proteínas de la dieta y, obviamente, la disponibilidad del fármaco es menor cuando se da con alimentos que cuando se den ayunas. Y si yo quiero tener una adecuada concentración de fármaco con el sitio de acción, un efecto farmacológico esperado o rápido, tendría que dar en ayunas, ¿ya? Porque dar con dieta disminuye mucho la biodisponibilidad de un fármaco, ¿no sé? Entonces hay que considerar este tipo de factores también a la hora de establecer terapia o dar un tratamiento a un paciente, ¿ya? Otra cosa que tiene que ver también es el intervalo de dosificación. Hay fármacos que se dan cada 8 horas, hay fármacos que se dan cada 12 horas, hay fármacos que se dan una vez cada 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, esto define muy bien, ¿no?, el comportamiento farmacocinético. ¿Estamos? Entonces, estos intervalos de dosificación tienen que ser bien explicados al paciente para que maneje bien su terapeuta, ¿ya? También hay que definir muy bien la vía de administración. Si un paciente está con náuseas, vómitos y diarrea, no le daré pues un medicamento por vía oral porque el efecto será nulo de este fármaco porque lo que se administra se elimina inmediatamente antes de absorberse, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de factores hay que tener en cuenta a la hora de ver el comportamiento farmacocinético de un medicamento administrado o prescrito a un paciente. ¿Ya? Luego vamos a ver, una vez que hemos considerado la farmacodinámica, la farmacocinética, vamos a ver lo que es el uso clínico de medicamentos, ¿no? ¿A qué se refiere esta farmacología clínica? A los usos terapéuticos que le vamos a dar a estos compuestos, ¿ya? Son situaciones clínicas en las que determinado medicamento o fármaco puede ser prescrito, ¿ya? Y el médico, cuando hace este tipo de terapia, debe estar pendiente de qué efectos adversos se presentan también, ¿ya? Y esto tiene que ver con la dosis, con el intervalo de dosificación, con la vía de administración y con otras variables que hemos visto que nos llevan siempre hacia un camino que se llama individualización de la farmacoterapia. Si nosotros tenemos en cuenta todo esto, veremos que muchos de estos fármacos tienen aplicaciones terapéuticas y tienen efectos benéficos potenciales. Pero, ¿qué es lo que define una buena o una mala terapia? Es el conocimiento de la farmacología. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿no? ¿Cómo hacer de que una terapia sea exitosa? Es conociendo bien al fármaco, ¿verdad? Y para eso tienes que estudiar bien farmacología. Y este es el primer año en que vas a enfrentarte a ese desafío, ¿no?, de manejo de fármacos. Y vas a ver las bases farmacológicas de la terapéutica. Y lo que decía el doctor Peralta al principio de la clase es cierto. Es una materia que tiene una alta complejidad. No es difícil, pero sí es compleja, que te demanda mucho tiempo de estudio, que te hace, o en algún momento, ¿no?, ver de que el tiempo que tienes no es suficiente. ¿Por qué? Porque como hay tantos fármacos y hay
tantos compuestos posibles para hacer una terapéutica farmacológica y hay tantos aspectos en detalle que a veces hay que tener en cuenta. Es decir, exige de vos lo mejor que puedas dar, ¿no? Ahora, hay dos caminos. Asumes el reto de saber fármaco y cambiar tu orientación a partir de este año hacia ser un buen médico, o te dejas vencer por las circunstancias y no aceptas el reto y vas a tener problemas con esta asignatura durante todo este año y durante toda tu vida estudiantil clínica y durante tu ejercicio de la profesión. ¿A ver? ¿Qué es lo que uno ve o evalúa cuando está ejerciendo? El médico se evalúa por las terapias y se hace autoevaluación por el éxito o el fracaso de tus terapias. ¿Y saben qué? En casi todas tus terapias están los fármacos. Y si tú tienes un buen manejo farmacológico, vas a hacer un buen uso terapéutico. Pero si no estás formado bien en farmacología, vas a ir de fracaso en fracaso. Y eso, yo te aseguro que no va a aportarte ningún beneficio. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, en la farmacología clínica hay que ver no solamente usos terapéuticos, sino en qué casos está contraindicado también administrar un compuesto. ¿Ya? Por ejemplo, si es un medicamento que tiene un metabolismo hepático para inactivarse y el paciente está con un problema hepático, tiene una enfermedad hepática, yo evitaré de darle esto. ¿Verdad? Entonces, elegiré otro fármaco que se metabolice menos en el hígado y que sea menos hepatotóxico. Entonces, eso también incluye el razonamiento farmacológico clínico. ¿Ya? Ahora hay que ver qué enfermedad cursa el paciente y qué órganos están afectados para ver dónde se metaboliza ese fármaco y si estamos con un sitio metabólico intacto o ver si el sitio principal de expresión, que es el riñón, también está funcionando. ¿No ve? Entonces, aquí o decidiremos una terapia o tal vez decidiremos otra terapéutica. ¿Ya? Ahora hay que ver también si la paciente, en el caso de las mujeres, está embarazada o no, para ver si es o no factible dar un determinado tratamiento. ¿Ya? Una cosa importante, y este término es, que ustedes tienen que memorizar, es la posología. ¿Ya? Antes este término era muy utilizado porque decía el régimen de dosificación que tiene un compuesto. ¿Verdad? Ahora le llamamos dosificación estándar, ¿ya? Que está incluido en información cuando el paciente va a comprar un fármaco a la farmacia. ¿Ya? Ahí está el papelito donde te dice, sí, este fármaco es para esto y hay que utilizar con esta dosis y con este intervalo de dosificación. ¿Ya? Esa es la posología. ¿Ya? Hay una posología estándar y hay una posología que tiene que ser individualizada cuando tú eres el médico tratante y ves la necesidad de hacerlo. ¿Ya? Otro concepto que aquí aparece es la biodisponibilidad. ¿Ya? Conviene aquí subrayarlo. Después lo vamos a ver. Lo van a ver ustedes cuando llevan farmacocinética. Pero aquí les adelantamos el alcance de este concepto, que es la fracción de fármaco administrado que se absorbe y alcanza la circulación. ¿Ya? Después de cualquier vía que no sea la vía intravenosa. Ese es el término de biodisponibilidad. ¿Ya? Significa qué fracción de fármaco llega al sitio de acción y produce el efecto farmacológico. ¿Ya? Entonces, es un concepto que influye mucho a la hora de hacer regímenes de dosificación. Muy bien. Y la prescripción. ¿Ya? En este módulo que me toca desarrollar, vamos a ver qué es la prescripción, tanto hospitalaria como ambulatoria. ¿Ya? En general, la prescripción es cómo volcamos nosotros nuestra terapia en una receta escrita donde están los nombres genéricos, ¿ya? Donde se recomienda prescribir nombres genéricos, ¿ya? Generalmente este nombre genérico es el nombre estándar universal con el que se conoce al compuesto,
Después de esto viene el nombre comercial, pero en general la Organización Mundial de la Salud recomienda la prescripción con nombres genéricos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son medicamentos más accesibles, de menor costo y que están disponibles de acuerdo a la patología prevalente. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde viene este nombre genérico? Conviene saber, ¿no es cierto? Este nombre genérico es asignado por organizaciones especializadas llamadas la DCI, ¿no? Esta DCI es la que establece el nombre genérico que se le da a un compuesto. ¿Ya? Una vez que esto sucede, los nombres genéricos son incluidos en vademecums, que son utilizados en cada país, que son los medicamentos esenciales para ser utilizados en patologías prevalentes. Cada país tiene, de acuerdo a sus problemas de salud, su listado de medicamentos esenciales, ¿ya? En realidad, ustedes van a ver que ahí casi todos incluyen medicamentos genéricos, ¿ya? El nombre comercial es el nombre que le asigna el descubridor y el propietario de la patente. Vamos a ver también cómo se regula esto. El nombre genérico tiene debe tener estos requisitos, ¿no ve? Es un nombre breve y fácil de recordar, ¿no ve? Por ejemplo, la aspirina es el ácido benzoico, pero el nombre genérico es el ácido acetilsalicílico, ¿no ve? Ese es el genérico. Entonces tú dices, ¿cuál es más fácil, el nombre químico o el nombre genérico? Debería ser al revés, ¿no? Pero aquí parecía que el ácido 2,4-benzoico parecía que fuera más fácil recordar que el ácido acetilsalicílico, ¿no? Pero en otros casos, esto sí sucede, es mejor utilizar genéricos. Y el nombre genérico es un nombre generalmente breve y muy fácil de recordar. Muy bien. Y también la parte de la toxicología, que es lo que hay que considerar a la hora de hacer terapéutica, ¿ya? Esta área se encarga de investigar o estudiar los efectos adversos, ¿no ve? Que tiene dos enfoques, un forense y un clínico, ¿no ve? La toxicología forense es cuando hay productos químicos que pueden ser perjudiciales, para hombres y animales, ¿no ve? Esto es ambientadores, insecticidas, etcétera, todo lo que es de uso cotidiano, ¿no ve? Están en la casa, en el hogar a veces como jabones de ropa o productos que entran a la lavadora, blanqueadores o destapacaños, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte de la toxicología forense que se encarga de ver qué aspectos médico-legales influyen, ¿no?, en la utilización de productos químicos y obviamente el daño que pueden producir a la salud, tanto de animales como de el hombre. Y finalmente está la toxicología clínica, que es la que se centra en los efectos tóxicos de los fármacos utilizados para tratar ciertas condiciones patológicas. ¿Ya? Muy bien. Y esto es importante, ¿ya? La farmacovigilancia. Una vez que hemos hecho la prescripción, lo que tenemos que hacer es vigilar, supervisar terapéuticas, ¿ya? ¿Y qué implica la farmacovigilancia? Es verificar de que si se producen, en qué magnitud se producen tanto efectos tóxicos, ¿ya?, los efectos secundarios o llamados también efectos adversos, ¿ya? Entonces, la farmacovigilancia, ¿de qué se trata? De la caracterización, detección y vigilancia o análisis de los efectos adversos asociados a la administración de fármacos, ¿ya? Tenemos una afirmación categórica que hacer acá. Ningún fármaco está libre de efectos adversos. Todos tienen efectos adversos potenciales. En algunos casos son de menor magnitud y en otros sí son de cuidado para el paciente, ¿ya? Por lo tanto, cualquier terapéutica instaurada por un médico debe ser vigilada a partir de la supervisión de la terapéutica, ¿ya? Y esto es mientras dure la terapia. Y no solamente a veces tiene alcance corto, sino puede durar muchos años
porque se hace farmacovigilancia a veces en tratamientos prolongados y crónicos para ver si esos efectos pueden presentarse en algún momento después de cierto tiempo de uso, ¿ya? La mayor parte de sus efectos secundarios son predecibles cuando uno utiliza fármacos que han atravesado todo lo que significa proceso de investigación, ¿no ve? Gestación, nacimiento y comercialización del fármaco. Ya ha pasado el tiempo y más o menos son seguros los fármacos que están disponibles, ¿no ve? Por eso se dice que los efectos secundarios son predecibles, ¿no ve? Pero siempre, al cabo de cierto tiempo, hay que verificar de que esto siga siendo así y no implique riesgo para la salud. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Vamos a ver algunos aspectos que hay que considerar en la farmacovigilancia, ¿ya? Primero son las reacciones alérgicas, ¿ya? Que pueden presentarse y esto a veces no es tan predecible, ¿no? Luego, las alteraciones sanguíneas, llamadas como discrasias sanguíneas. Discrasia es un término también acuñado hace mucho tiempo, implica alteraciones de la celularidad de la sangre, ¿ya? En algunos casos pueden afectar, las terapias pueden afectar a glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿no es cierto? Hay que vigilar muy bien, a veces con laboratorios muy cercanos, el establecimiento de terapéuticas. Por ejemplo, la terapéutica anticoagulante nos tendrá que llevar a una detección frecuente de factores de coagulación y de un recuento plaquetario, ¿no ven? Entonces, igual lo mismo pasa con cuando administramos diferentes medicamentos como quimioterapéuticos, al hacer quimioterapia, o medicamentos para tratar infecciones que a veces pueden causar anemia plástica o pueden causar granulocitosis, ¿no ven? Entonces, eso es también farmacovigilancia, ¿ya? Vigilar que a nivel sanguíneo no se produzcan alteraciones. Luego hay que ver también la posibilidad de que el sitio principal metabólico, donde se metabolizan compuestos, y el sitio principal de eliminación estén también intactos, ¿ya? Muchos productos químicos que utilizamos pueden afectar la función hepática y afectar el metabolismo de varios compuestos o de fármacos administrados con finalidad terapéutica determinada. Y también vigilar de que algunos compuestos no afecten la funcionalidad renal, que es el principio del sitio de eliminación de fármacos, ¿ya? También, fíjense, la farmacovigilancia tiene un alcance de vigilar efectos teratogénicos, ¿no? Hay una droga, la talidomida, que causaba gravemente alteraciones en el desarrollo fetal, amielia, focomielia, que se presentaban cuando se administraba este fármaco en embarazadas. Hoy en día la talidomida no se utiliza más, pero quizás es uno de los peores ejemplos de efecto teratogénico que podía, o que se produjo cuando se utilizó por mucho tiempo, ¿ah? También hay que hacer farmacovigilancia en las alteraciones de la conducta que pueden ocasionar las terapias, ¿no ven? Especialmente fármacos que tienen efecto a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Por ejemplo, muchos de ellos causan disminución de la ansiedad, disminución de reflejos, pueden causar deterioro de la memoria, pueden alterar las conductas de los pacientes, ¿ya? Y influir en los estados de ánimo. También hay que vigilar que los fármacos no produzcan dependencia, ¿ya? Y estamos hablando de muchos compuestos que a veces sí son responsables de la aparición de dependencia. Hablamos de opioides, hablamos de barbitúricos, hablamos de anfetaminas, hablamos de nicotina y hablamos del alcohol. Estos son ejemplos de fármacos en los que hay que vigilar que no se produzca dependencia. Es por eso que cuando hay necesidad de utilizarlos, lo hagamos siempre bajo supervisión médica. ¿Vamos? Otro alcance de la farmacovigilancia es ver si no son carcinogénicos, si no tienen relación con la génesis de tumores, ¿no? Y también ver si la toxicidad no implica riesgo para la vida del paciente, ¿no ve? Los anestésicos, por ejemplo, hay que vigilarlos muy de cerca cuando se administran, como la succinilcolina, ¿ya? Pueden ocasionar apneas prolongadas y
causa graves problemas. A veces, muchos de estos compuestos eran utilizados en los sillones de los dentistas, ¿no? Para sacar una muela en gente que es muy hipersensible o que tiene un gran proceso inflamatorio. Entonces, se le dormía con un poquito de succinilcolina y obviamente el paciente entraba en apnea y después, ¿no?, andaban en apreturas porque no sabían cómo intubar al paciente. ¿Por qué? Porque esta apnea prolongada puede ser mortal, ¿ya? O en algún caso, cuando estamos en quirófano, hemos visto una vez una reacción llamada hipertermia maligna relacionada con anestesia, ¿ya? Que son muy complicadas de manejar. Muy bien. Entonces, hasta acá la farmacología general introductoria. Ya ahora lo que vamos a ver es esto que se llama ya la farmacología en sí, reforzando algunos conceptos que son importantes que ustedes los tengan en cuenta, ¿ya? La farmacología es el estudio de fármacos o medicamentos, ¿ya?, que se utilizan con efectos o con finalidad benéfica, ¿no ve? Tanto para prevenir, tratar o diagnosticar enfermedades. Ese es el alcance del concepto, ¿ya? La farmacología médica es un área de estudio, ¿ya ven?, que correlaciona, ¿no ve?, el uso de fármacos con características bioquímicas, fisiológicas, fisiopatológicas, es decir, en qué medida esta interacción fármaco-diana biológica o fármaco-cuerpo humano tiene aspectos bioquímicos, fisiológicos y fisiopatológicos que tienen que ser considerados a la hora de evaluar los efectos farmacológicos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a este enfoque, las interacciones pueden ser divididas en dos clases, ¿ya? Pueden ser consideradas interacciones farmacocinéticas y también farmacodinámicas. Hemos visto ya un poquito, hace unas 10 diapositivas atrás, qué características tienen estas interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, ¿ya? Muy bien, acá qué es importante de ver, ¿ya? Fíjense, esto es importante, me pasé esta diapositiva, pero vale la pena ver. La terapia con fármacos para el médico representa el 90% de las intervenciones en salud, ¿ya? Para tratar enfermedades, nosotros utilizamos terapéutica farmacológica. Por lo tanto, la obligación de manejar, de saber farmacología y de manejar adecuadamente fármacos es una responsabilidad del médico, ¿ya? Entonces, se establece una trilogía, si ustedes quieren, en la terapia farmacológica. Está involucrado el médico, está involucrado el paciente y está de por medio el fármaco, ¿ya? Entonces, si hay equilibrio, hay buen resultado terapéutico. Este es el fármaco, viene en diferentes formas de presentación, viene en cápsulas, viene en viales, viene en ampollas, viene en suspensiones, viene en tabletas, etcétera, ¿ya? Entonces, definiremos qué es el fármaco, ¿ya? Dice la OMS, ¿no? El fármaco es una sustancia o mezcla de sustancias biológicamente activas que aplicadas adecuadamente resultan útiles para modificar o explorar sistemas o modificar condiciones patológicas en beneficio de quien los recibe. Este es el concepto de fármaco. Vamos a ver el origen de los fármacos, ¿ya? Los medicamentos tienen diferentes fuentes de origen, ¿ya? Origen animal, ejemplos vamos a dar para que ustedes puedan entender. La insulina, bueno, hasta hace poquito, no hace mucho, pero hasta hace poquito, la insulina que se utilizaba era la insulina porcina, ¿ya?, que se obtenía del páncreas de cerdo. Hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque es la insulina humana que se obtiene por una técnica llamada de DNA recombinante, que es la que se utiliza para el manejo de la diabetes tipo 1. Pero como les digo, hace unos 20 años atrás era todavía, uno encontraba insulina porcina en los seguros en Bolivia, ¿ya? Luego tiene un origen vegetal, los fármacos pueden tener un origen vegetal, por ejemplo, la teofilina es un fármaco actual, útil en casos de asma bronquial, es utilizada
para el manejo de la enfermedad asmática y se obtiene del té. ¿Ya? El ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, todos ustedes conocen, que es un eficaz analgésico antipirético, se obtiene de la corteza del sauce. Entonces, tiene un origen vegetal y todavía uso actual estos compuestos. ¿Ya? Luego tienen un origen mineral, ¿no? El aluminio y el magnesio, asociado a hidróxido, constituyen eficaces antiácidos. Y esto todavía se utiliza actualmente en el manejo de la enfermedad ulceropéptica. ¿Ya? Y muchos de ellos, de los disponibles actualmente, son sintéticos, ¿ya? Que se fabrican en laboratorios. Si ustedes hacen un poquito memoria de lo que hablamos hace un momento, de la evolución en la historia de la farmacología, ahora casi todos los fármacos son sintéticos, se fabrican en laboratorios farmacéuticos, empleando diferentes métodos y técnicas que tienen que ver con la biotecnología y la genética, ¿ya? Entonces, esa es la evolución. Esto es lo actual de la... Más allá todavía, ¿no? Estoy seguro que sí, pero no sabemos a partir de qué instancias o de qué etapas de la biotecnología o la nueva biotecnología que está siendo estudiada. Muy bien, aquí vamos a hacer un paréntesis. Hay laboratorios que sí desarrollan investigación farmacológica y hay laboratorios que no hacen nada más que reproducir sustancias que ya han vencido su patente y que pueden comercializar. Estos son los laboratorios que envasan medicamentos y venden, ¿ya? Nosotros como médicos estamos obligados, cuando escribimos, a reconocer esto que se llama investigación farmacológica, ¿ya? Y a veces yo les digo, como médico prefiero recetar una aspirina Bayer que recetar un ácido acetilsalicílico del laboratorio Pirulo. Porque sé que ese ácido acetilsalicílico del laboratorio Pirulo lo único que hace es envasar un compuesto investigado en otro laboratorio grande. Sí, ¿por qué yo prefiero prescribir ácido, es decir, la aspirina, que es del laboratorio Bayer? Porque estoy seguro de que el laboratorio Bayer sigue investigando fármacos y me sigue ayudando a mí como médico a manejar mejor y con mejores posibilidades y con mayores alternativas enfermedades que yo enfrento como médico. ¿Entienden? Entonces es una colaboración recíproca. Eso ustedes tienen que pensarlo muy bien a la hora de prescribir. ¿Ya? Entonces hemos dicho el nombre de un fármaco el primero es un nombre químico, el segundo es un nombre genérico y el tercero es el nombre comercial. Hemos dicho cómo se prescriben los fármacos con un nombre genérico, ¿no? Que son agencias oficiales que los designan, que son las DCI. ¿Ya? Y aquí está el ejemplo que les daba de la aspirina, ¿no? Dice, la aspirina, el nombre químico tiene esta designación, 2-acetobenzoico, ácido 2-acetobenzoico. ¿Ya? El nombre genérico es ácido acetilsalicílico, que le ha dado la DCI. La DCI significa Denominación Común Internacional, ¿ya? Este es el significado de esta DCI, que son organizaciones especializadas que asignan un nombre rápido, fácil de recordar y de características, es decir, de escritura breve, para que tenga el nombre correspondiente. ¿Ya? Y el nombre comercial, digamos, ¿no? Les digo aspirina Bayer o aspirina solamente, ¿no? Este es el nombre que le asigna el laboratorio que ha desarrollado en investigación el fármaco. ¿Ya? Entonces, esa es la nomenclatura, ¿ya? Aquí tenemos otro fármaco, por ejemplo, el nombre genérico es el bevacizumab, ¿ya? Y el nombre comercial es el Avastin. Este es un medicamento que se administra por vía intraocular o por gotas oculares y que está recomendado para la degeneración macular, problemas de vista y de retinianos que tienen los pacientes, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a ver algunas definiciones que vamos a emplear durante este año en el curso de farmacología, ¿ya? ¿Qué es un fármaco esencial? ¿Ya? Vamos a ver de qué hemos dicho.
hemos empezado por definir qué es un medicamento genérico, ¿no? ¿Qué es una denominación genérica? Entonces, cuando estos fármacos genéricos son seleccionados por expertos y agrupados en un listado de medicamentos esenciales, considerando su eficacia, seguridad, conveniencia y costo, constituye ser un fármaco esencial. ¿Ya? O sea, el fármaco esencial es un medicamento seleccionado por expertos de cada país, de acuerdo a su patología prevalente, ¿ya? Considerados de acuerdo a su eficacia, los más eficaces, los más seguros, los que tienen más fácil adaptación por parte del paciente y tengan menor costo para su adquisición. Ese es el concepto de medicamento esencial o fármaco esencial. ¿Ya? Otra definición que vamos a ver frecuentemente en este curso es ¿qué es el fármaco P? ¿Ya? El fármaco P es el fármaco seleccionado por el médico o un grupo de médicos que trabaja en hospitales o instituciones del gobierno que son seleccionados para determinada condición patológica. ¿Ya? A veces es un fármaco o grupo de fármacos. Muy bien, ¿cómo andamos en tiempo? Discúlpenme, vamos a ver si... No, sí. Bueno, creo que acá vamos a quedar. Muy bien, vamos a continuar mañana a las 7:30 con la siguiente clase que correspondería a este módulo. ¿Listo? De todas maneras, si hay alguna pregunta, pónganla en el chat. Ya mañana veremos la forma de responder. Por razones de tiempo ahora no lo vamos a hacer, pero mañana sí, con gusto, respondemos a todas las interrogantes que hubieran y que me pongan en el chat. ¿Ya? De todas maneras... Querido Oscar, un minutito, sí, por favor. sí, He sí, estado Mauricio, viendo, claro. disculpa que te corte como ya has concluido. Sí. Esto es para todos los estudiantes. No se olviden de que ustedes tienen acceso completo al Classroom, ¿no? No hay que confundir el Classroom con el Zoom. El Classroom es lo que se va a manejar todo el año. Y yo hace un ratito les he pasado y está, creo, visible para todos ustedes el código del Classroom, que es YLLZAZ, perdón, YLLZATZ. Ese es el código del Classroom, pero el código de las clases por Zoom que ha pasado el doctor Calvi Monte y que también ayer yo lo he vuelto a pasar, es algo que ustedes tienen que, si es que no han tenido acceso, algunos tienen que compartir. De todos modos, todo está en el sistema de la WebSys, ustedes tienen acceso a ello al ser alumnos del tercer año y al haber creado nosotros el Classroom de Farmacología 2022, todos ustedes lo pueden ver y tienen acceso al mismo. Entonces, espero que no haya mayores problemas en ese sentido. De todos modos, si hubiese algún problema, les ruego comunicarnos, pero no confundan uno el Classroom, que es con un código diferente, y el Zoom, que son de las clases teóricas que está dando el doctor Calvi Monte, que tiene otro código de acceso, por favor. Ya, eso nomás quería decirles. Muy bien, gracias, doctor Peralta, por el complemento. Es importante que ustedes sepan esto, ¿ya? El tablón de farmacología, el Classroom tiene un tablón, Farmacología 2020. Ahí en ese tablón de farmacología van a ver las publicaciones del link del Zoom, así que no hay donde perderse. ¿Ya? Entonces nos vemos mañana para continuar con el avance de esta unidad. Muy bien, hasta luego, jóvenes. ¿eh?